Vamos a responder una nueva pregunta que he recibido. Aquí me ha escrito Edwin y me dice así: mi sobrina está internada en la clínica, tiene 2 años y está en Cartagena. ¿Qué puedo hacer para orar por ella y que pueda sanarse? Por favor, ayúdeme, está muy mal, gracias. Así me ha escrito Edwin. Y para recomendar qué hacer, voy a contar 2 sucesos que ocurrieron en el pasado. Uno con un discípulo de Baal Shem Tov. Baal Shem Tov era un rabino que en la época que los judíos estaban dispersos en Polonia, en Ucrania, en Rusia, él comenzó a enseñar a los que no sabían, porque hasta ese momento el que era letrado y el que era iletrado era iletrado. Había 2 grupos de personas bien definidas y no se trataban igual. El que era iletrado, el que era letrado. No como la época de Moisés y Aarón, cuando Aarón le enseñaba al que no sabía, él le enseñaba. Tenía la posibilidad de aprender mucho, pero consagró su vida a enseñarle al que no sabía. Muchos años después vino este rabino, Baal Shem Tov, y comenzó eso, a enseñar al que no sabía, y creó muchas comunidades de gente que antes no sabía y ahora sabían, y tenían un rabino en esas comunidades. Cada comunidad tenía su rabino. Hasta el día de hoy están esas comunidades con diferentes rabinos, porque han muerto. Esto hace 150 años o 200 años. Baal Shem Tov vivió hace 300 años, pero como las comunidades se fueron formando, fueron tomando fuerza. Hace unos 150 años ocurrió este suceso que voy a contar ahora, que es muy importante para saber qué hay que hacer. Había en esa comunidad, una de las comunidades, uno de los fieles fue a preguntar al rabino, que lo consideraban prácticamente como un padre, porque cada rabino de esos que absorbieron las enseñanzas de Baal Shem Tov enseñaba a la gente que era iletrada, no sabía nada, le enseñaba, y ahora sabían, era como un padre para ellos. Vino el rabino y le dijo que tenía un problema con la hija, que estaba enferma, y el rabino le dijo: dale de beber una taza de café negro. Y el médico no había recomendado el café, porque, o los médicos de esa época, porque era un problema del corazón y no era conveniente. Así le dijo el rabino: dale una taza de café negro. Y el discípulo confió, como ahora uno confía en el médico, va y le pregunta qué hacer, y el médico le escribe una receta, y uno va y compra lo que el médico le recetó e ingiere los medicamentos. Así tuvo confianza en el rabino y fue a la casa, le dio la taza de café y la hija se puso bien. Pasó el tiempo y volvió el discípulo y le preguntó: rabino, mi hija ha vuelto a recaer. El maestro le dijo: dale una taza de café negro. El discípulo fue, le dio la taza de café negro y la hija se puso bien. Pasó el tiempo y una tercera vez la hija volvió a recaer de esa enfermedad, y el discípulo pensó: ya sé lo que tengo que hacer, darle una taza de café negro. Preparó una taza de café negro y le dio. Y vio que la hija empeoró, se puso muy mal la hija, y fue a ver al rabino. Le dijo: rabino, lo que usted me dijo hice. Le di de beber una taza de café negro y ahora ella empeoró, no mejoró. El rabino le dijo: ¿qué has hecho? Lo que has hecho es muy peligroso, la puedes matar con eso. Uy, perdone, y no sabía. ¿Y qué hago ahora? El rabino le dijo: dale una taza de café negro, se pondrá bien. El alumno fue a la casa, le dio una taza de café negro a la hija y se puso bien. El alumno no entendió. Y quizá vosotros que estáis oyendo esto tampoco. Y yo en su momento tampoco. Pero así fue. ¿Y cómo se puede entender o suponer que entendemos? Porque es muy difícil. La gente de esa generación ya murió, como dijimos, hace como 100, 150 años. No sabemos qué, pero ocurrió otro suceso hace unos 80 años, que nos permite entender aquel suceso.
El sabio Hafetz Haim, una vez fue un hombre y le dijo: mi hija está enferma, tiene un problema muy grave en el corazón. El sabio Hafetz Haim le dijo: ve a casa, le dio algunas instrucciones, estará todo bien. El hombre fue a su casa y la hija se curó, estaba todo bien. Con el tiempo, el hombre el padre de la hija que se curó, murió. Y el hijo de la hija que se curó, una vez vio que la madre contrajo la misma enfermedad que cuando el padre fue a pedirle al sabio Hafetz Haim, y dijo: ya sé lo que tengo que hacer. Voy al sabio Hafetz Haim y le pido que reciba, estar todo bien. Y el hijo fue al sabio Hafetz Haim, que todavía vivía, y le dijo: mire, la situación es esta, así, así. Y el sabio Hafetz Haim le dijo: lo lamento, yo no te puedo ayudar ahora. ¿Pero por qué? Si cuando mi padre vino y le pidió por la misma situación, usted le dijo que vaya a su casa y estaba todo bien. Sí, pero eso fue hace muchos años, ahora yo soy un anciano. Cuando tu padre se fue a su casa, yo comencé a ayunar, a pedir a Dios y a ayunar todos los días creo que 40 días ayunó, para pedir por la salud de su hija, para que se curara. Pero ahora soy anciano, no tengo la fuerza para ayunar. Él no le había dicho al padre que iba a ayunar 40 días para pedir a Dios por la hija. O sea que vemos que hay detrás de las palabras de estas personas destacadas, que eran rabinos, que dirigían sus comunidades, personas destacadas, que estaban preparadas para dar de sí algo o lo que fuera necesario para los miembros de su comunidad. No era que el café negro curaba. Vaya uno a saber qué hacía el rabino después de que le indicaba el café negro. Sabemos que cada letra de cada palabra tiene propiedades, que eso cura y no los medicamentos. Eso también, la sabiduría. Pero hay que saber qué hacía. A ver si ese rabino, después de que el hombre se iba a la casa, hacía un voto a Dios: voy a ayunar 40 días y voy a rezar. Se comprometía a los rezos que iba a rezar y lo que iba a hacer para que tal persona se curara. Él sacrificaba de sí mismo, de esas personas. Y ahora vemos cuál es la razón. No era el café negro solamente, era todo lo que él hacía detrás, después que le daba esa indicación, y la persona que le fue a pedir no lo sabía. O sea que hay que hacer algo, comprometerse con el Eterno y para los demás. Si queréis una sanación médica, podéis ir al médico y el médico dará un medicamento, y si sirve, sirve, si no sirve, no sirve. Ya sabemos cómo es la ciencia si uno no pone su confianza en Dios, sino pone solamente en el médico. Pero es distinto si uno pone su confianza en Dios y va al médico sabiendo que Dios va a ayudar a ese médico a curar a su hija o a la persona que está enferma. No que no hay que ir al médico, sí hay que ir al médico, porque está escrito: Berrapó y Irapé. En la Torah está escrito: y curar lo curará. O sea que el médico tiene permiso de curar, pero necesita la ayuda de Dios, porque no puede curar sin la ayuda de Dios. Y para que se produzca la curación, la ayuda de Dios, hace falta despertar esa energía de curación, esa energía del bien, de lo alto, y atraerla a lo bajo. O sea, ir al médico, pero confiar en que Dios va a poner en la cabeza del médico y en las manos del médico el poder de curar a la hija o al pariente, que es muy distinto a ir al médico directamente sin ninguna confianza en Dios, sino que el médico hace todo. El médico no hace todo. El médico estudió para eso y hace todo lo que está a su alcance, pero el que cura es Dios, no es el médico. Es muy distinto. ¿Y qué hacer para atraer la energía esa que hace falta de lo alto? Hacer el bien, como vemos que estos sabios hicieron. ¿Y cómo se puede hacer? Eso es otra clave talmúdica que está escrita en el libro de Baba Kamá, en el tratado de Baba Kamá. El que pide por otro es respondido primero. Es decir, uno tiene un problema
pero en vez de pedir por su hijo, pidió por otra persona que tenía el mismo problema, fue generoso. En ese caso se cura primero su hijo. ¿Por qué? Porque él fue generoso. Y esto es lo que hay que hacer. Pedir por otras personas. Uno ve, la hija aquí está en la clínica. Cuando va a visitar a la hija no está todo el tiempo junto a la cama. Se van rotando. A veces está él, a veces está la esposa, a veces están otros parientes cuidando a la hija. Cuando se va a la casa, en vez de irse directamente, tomarse media hora para visitar a los demás enfermos, ver quién no lo están visitando, qué ocurre, y desearle que se ponga bien pronto y rezar a Dios. Dios te dé sanación, Dios te dé curación a ese enfermo que uno no lo conoce, no sabe nada de él, pero está ahí, está enfermo en el hospital, está acostado en una cama, se puede interesar por su salud, cómo estás, qué tienes, y rezar por ese problema que él tiene a Dios junto a él, al enfermo, decirle Dios te curará. Así hizo Moshe con Miriam, la hermana, dijo El na refanalá, Dios por favor cúrala, y ni siquiera pronunció el nombre de ella porque estaba junto a ella. Dios sabe que está junto a ella, se refiere a ella. O sea que hay que hacer bondad para atraer a la bondad. Uno necesita bondad, mucha bondad para una curación, despertarla, ir a visitar a otros enfermos y rezar por ellos, y si es necesario, que desea tomar un vaso de agua, traerle un vaso de agua, hacer bondad, que eso es lo que va a traer la curación. Cuando Dios ve que uno hace bondad, esa energía llega a lo alto y entonces va a enviar bondad, obviamente. La bondad despierta bondad, es una regla general, y si no es suficiente con la bondad que se hizo, hacer más bondad y pedir más a Dios, y también pedir por la hija, rezar por la hija para que se cure, y rezar por otras personas también para hacer bondad, no para mostrar que uno hace bondad, para hacer bondad, porque la bondad va a despertar a la bondad. Por eso esto es lo que recomiendo hacer. En este caso, confiar en los médicos, por supuesto, porque estudiaron para eso, pero no en que ellos van a curar a la hija, sino Dios va a curar a la hija a través del médico. O sea, rezar a Dios y despertar la bondad de Dios. O sea, 3 pasos. Seguir yendo al médico, confiar en Dios y despertar la bondad de Dios con oración y con buenas acciones. Esto es lo que recomiendo. Yo deseo una pronta recuperación. Muy buenas noticias pronto.